Ella regresó un día antes del viaje y vio a su esposo en el aeropuerto. Él estaba con flores y despidiéndose apasionadamente de una mujer mucho más joven. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y al final, no olvides calificar esta historia de 0 a 10. Que la disfrutes. El aire de São Paulo, denso y cargado de promesas y polución, nunca le pareció tan extraño a Laura Meneses. Eran casi las 8 de la noche de un jueves que debería haber sido viernes. El vuelo desde Belo Horizonte, que la traía de vuelta de una maratón de reuniones agotadoras, pero victoriosas, para su consultoría de marketing, se había adelantado. Un poco de suerte, pensó al embarcar. Llegaría a casa un día antes, sin el peso del cansancio acumulado, y podría tal vez idear una sorpresa para Ricardo. ¿Una cena, quizás? Algo simple, un vino que a él le gustaba, una conversación sin las presiones de la rutina, un respiro. La ironía del destino, sin embargo, es que tiene un sentido del humor cruel y puntual. La sorpresa estaba, de hecho, montada. Pero el papel de espectadora conmocionada era para ella. La sala de llegadas del aeropuerto de Congonhas hervía con la energía caótica de siempre. Personas abrazándose, llorando, sonriendo. Maletas deslizándose por el suelo pulido. Anuncios de vuelos resonando por los altavoces. Laura, parada cerca de la cinta de equipaje, sentía el cuerpo molido por la semana de intenso trabajo. Su mente, sin embargo, estaba ligera, satisfecha con los contratos que había cerrado. Solo quería su maleta, la comodidad de su coche y el silencio de su apartamento en Jardins. Fue entonces cuando lo vio. Ricardo, el esposo con quien compartía la vida desde hacía casi una década. El hombre cuya rutina conocía como la palma de su mano. Estaba allí, a unos 20 metros de distancia, y una sonrisa que ella no veía dirigida a sí misma desde hacía años iluminaba su rostro. Era una sonrisa de pura y genuina felicidad. El tipo de sonrisa que transforma un rostro común en algo magnético. En sus manos, un llamativo ramo de girasoles. Las flores vibraban en un amarillo casi agresivo bajo la luz fría de la terminal. Y apoyado en el suelo, un cartel. Una cartulina blanca, con letras coloridas y torpes, formando un nombre que no era el suyo. Bienvenida, Isabela. Corazones mal dibujados flotaban alrededor del nombre, como si fueran hechos por un adolescente enamorado. Ricardo, su Ricardo, el analista financiero pragmático que una vez regaló un conjunto de hojas de cálculo de organización doméstica como regalo de cumpleaños, estaba allí, protagonizando una escena digna de comedia romántica. El choque inicial fue como un puñetazo en el estómago, quitándole el aire. Él no debería estar allí. Él pensaba que ella llegaría al día siguiente. Aquel gesto, aquella explosión de romanticismo cursi, no era para ella. Y entonces, como si el guión del universo necesitara un cliché más, la dueña del nombre apareció. ¿Una chica? No. Una niña, que no podría tener más de 21 años, surgió corriendo del área de desembarque. Pelo largo y oscuro volando detrás de ella. Un vestido corto que desafiaba la temperatura templada de la noche paulista y una sonrisa que parecía ensayada para un comercial de blanqueamiento dental. Ella corrió hacia él, la maleta de rueditas coloridas, saltando descontroladamente. Ricardo soltó el cartel, que cayó al suelo con un golpe sordo, y abrió los brazos. La niña no dudó. Se lanzó sobre él. Sus piernas se enroscaron en su cintura
en un movimiento ágil y vulgar, y él la sostuvo, levantándola del suelo y girándola en medio de la abarrotada sala. El mundo alrededor pareció desaparecer para los dos, inmersos en su burbuja de pasión cinematográfica. El beso que siguió fue la confirmación final, el punto de exclamación en una sentencia de traición. No fue un simple roce de labios, no fue un beso de añoranza, fue un beso de cine largo, hambriento, desvergonzado, que hizo que una pareja de ancianos cerca de Laura desviara la mirada, avergonzados. Ella presenciaba todo, inmóvil, el cuerpo petrificado detrás de un pilar. La sangre en sus venas parecía haberse transformado en hielo. No hubo lágrimas, no hubo un grito atascado en la garganta. El dolor estaba allí, un punzón agudo y profundo en el pecho, pero fue inmediatamente sofocado por algo más fuerte, más frío. Una claridad cortante. La rabia vendría después. Ella lo sabía. El luto, quizás. Pero en ese instante, en ese momento suspendido en el tiempo, mientras veía al hombre que amaba besar a otra mujer, con una devoción que él nunca le había dedicado, Laura Meneses sintió solo una cosa, una certeza absoluta e inquebrantable de que su matrimonio, la vida que conocía, había terminado. Y lo más aterrador era la calma con que su cerebro procesó esa información. Era como si una parte de ella, una parte que ella mantenía dormida, acabara de despertar, lista para tomar el control. Observó por un minuto más que pareció una eternidad. Lo vio bajarla al suelo con una delicadeza que le produjo náuseas. La vio reír, un sonido agudo y juvenil que cortó el ruido ambiental. Lo vio tomar su maleta, la misma maleta de rueditas colorida, y caminar con el brazo alrededor de la delgada cintura de la chica. Pasaron a pocos metros de donde ella estaba, tan cerca que Laura pudo oler su perfume, una fragancia dulce y empalagosa que impregnó el aire. Ricardo no la vio. ¿Por qué lo haría? En su mente, su esposa estaba a cientos de kilómetros de distancia, segura en su ignorancia, permitiéndole vivir su fantasía sin interrupciones. La guió hacia la salida, en dirección al estacionamiento, probablemente hacia el coche que compraron juntos, cuyas cuotas salían de la cuenta conjunta que ella, con su mente estratégica, organizaba. Laura permaneció allí, parada, la mano todavía apoyada en el pilar frío, hasta que la cinta de equipaje comenzó a girar nuevamente, trayendo su maleta negra y discreta. La tomó. El movimiento automático, mecánico. Caminó hacia la salida, el corazón latiendo a un ritmo extrañamente regular. No había pánico, no había desesperación. Había solo un silencio pesado dentro de ella, un vacío donde antes existía amor y confianza. Al llegar a su propio coche, en el piso superior del estacionamiento, se sentó en el asiento del conductor y se quedó mirando al vacío. El ramo de girasoles, el cartel, el beso, las imágenes se repetían en su mente, no como una película de terror, sino como piezas de un rompecabezas que finalmente lograba ver ensamblado. La frialdad con que analizaba la escena la asustaba. Era la misma frialdad que usaba para diseccionar un problema de marketing de un cliente, para encontrar el fallo, la debilidad, y construir una nueva estrategia a partir de los escombros. Y en ese momento, su matrimonio era solo eso, un proyecto fracasado que necesitaba ser liquidado. La mujer que lloraría, que se sentiría traicionada y abandonada, todavía estaba allí, en algún lugar.
Pero la estratega, la mujer que construyó una empresa desde cero, que negociaba con tiburones del mercado y siempre ganaba, esa mujer estaba al mando ahora. Y ya estaba planeando su próximo movimiento. El trayecto desde el aeropuerto hasta el apartamento en Jardins se recorrió en un silencio casi meditativo. Las luces de São Paulo, que normalmente la fascinaban con su danza incesante de vida y movimiento, pasaban como manchas indistintas por la ventana del coche. Laura conducía con una precisión robótica, las manos firmes en el volante, la mente operando en un nivel de claridad que rozaba lo sobrenatural. El dolor, la humillación, la tristeza, todo eso estaba represado en algún lugar profundo, mantenido a distancia por una muralla de pura y gélida racionalidad. La mujer que sentía había sido puesta a dormir. La estratega estaba completamente despierta. Al estacionar en el garaje del edificio, el sonido del motor apagándose resonó en el silencio y fue como si se accionara un interruptor. La fase de observación había terminado. La fase de acción estaba comenzando. Subió por el ascensor de servicio, un hábito que adquirió para no tener que entablar conversaciones triviales con los vecinos. Abrió la puerta del apartamento y entró. El aire estaba inmóvil, impregnado con el olor familiar de su propia casa. El olor a libros, al café de la mañana de ese día, al perfume suave que ella usaba. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Las cortinas de lino blanco, inmaculadas, la taza de café que había usado por la mañana, todavía sobre el fregadero, esperando ser lavada. La manta de cachemir doblada sobre el brazo del sofá era su santuario, el refugio que construyeron juntos contra el caos del mundo exterior. Pero ahora, bajo la luz de la traición, todo parecía falso. Un escenario de teatro meticulosamente montado, cuyos podridos bastidores ella acababa de descubrir. Cada objeto, cada mueble, parecía burlarse de ella, cómplice silencioso de una farsa que ella protagonizaba sin saberlo. Laura no encendió las luces principales. Dejó solo la lámpara de pie del salón encendida, creando un juego de sombras que reflejaba la dualidad de su vida. Caminó hasta el despacho, una habitación que compartían, aunque era mayoritariamente su espacio, donde nacían las ideas para su consultoría. El portátil de Ricardo estaba allí, cerrado sobre la mesa de madera oscura. Él siempre se jactó de su organización, de su memoria infalible para números y datos. Ricardo, el analista financiero de una gran multinacional, el hombre que vivía de prever riesgos y analizar patrones, se veía a sí mismo como un maestro de la lógica, un hombre incapaz de un error primario. Y era exactamente esa arrogancia, esa previsibilidad disfrazada de complejidad, lo que sería su ruina. Laura se sentó en su silla, el cuero aún tibio, y abrió el portátil. La pantalla se encendió, pidiendo la contraseña. Una sonrisa fina, casi imperceptible, curvó sus labios. La contraseña. Ricardo, en su lógica sentimental y barata, usaba la misma para todo lo que consideraba personal. La fecha en que se casaron. 8 dígitos que antes simbolizaban el inicio de una vida y que ahora serían la llave para su fin. Ella tecleó los números sin dudar. Acceso concedido. Lo que se abrió ante sus ojos fue la caja de Pandora de la doble vida de su marido. No era solo una aventura, un desliz. Era un proyecto, una inversión. En pocos minutos, el mundo que Laura creía sólido y real se desmoronó en píxeles y bytes en la pantalla brillante.
La aplicación de mensajería estaba abierta y la conversación con Isa Soroharts estaba fijada en la parte superior. Isabela Duarte, estudiante universitaria de Sorocaba. Los mensajes se remontaban a meses. Un diario detallado de un romance que florecía a sus espaldas. Había declaraciones de amor melosas, planes para el futuro, fotos íntimas intercambiadas en madrugadas, en las que él decía estar trabajando en informes urgentes. Había reservas de hoteles en ciudades a donde él viajaba por trabajo, fines de semana en Campos do Jordão, un viaje a Bahía durante un congreso que nunca existió. Había capturas de pantalla de billetes de avión, siempre comprados con la tarjeta de crédito adicional que él mantenía para emergencias. Pero lo que hizo que el hielo en sus venas se solidificara fue la pestaña de la banca en línea. Ricardo, el maestro de las finanzas, era meticuloso hasta en su corrupción doméstica. Había una hoja de cálculo titulada Gastos y en ella un registro detallado de cada centavo gastado con la amante. Transferencias mensuales, etiquetadas como ayuda de manutención, que cubrían el alquiler de un apartamento en Sorocaba. Comprobantes de pago de la mensualidad de una universidad privada de diseño. Recibos de compras en línea en tiendas de marca, perfumes importados, bolsos, zapatos. Él no estaba solo traicionando a su esposa, estaba financiando una vida entera para otra persona. Estaba tomando el dinero que ellos, juntos, ahorraban para la reforma de la casa de la playa, para el viaje a Italia que planeaban desde hacía años, y lo estaba usando para construir el sueño de una niña que tenía edad para ser su hija. El dinero que representaba el sudor de Laura, sus noches en vela, construyendo su empresa, estaba siendo convertido en lujos para una extraña. La náusea subió por su garganta, pero ella la tragó. El llanto no vino. La mujer herida gritaba en silencio, pero la estratega estaba en control absoluto. Con la precisión de una cirujana, Laura abrió una nueva carpeta en su propio disco duro externo, un dispositivo cifrado que ella usaba para los datos más sensibles de sus clientes. La carpeta fue nombrada con un código simple: Operación Libertad. Y entonces, el trabajo comenzó. Guardó cada extracto bancario, cada comprobante de transferencia. Hizo capturas de pantalla de cada conversación, cada declaración de amor, cada foto. Descargó los correos electrónicos con las reservas de hotel y los billetes de avión. Cruzó las fechas de los viajes secretos con la agenda de trabajo de Ricardo, evidenciando las mentiras. Cada reunión, hasta tarde, que coincidía con una cena en un restaurante caro. Cada viaje de negocios que coincidía con un fin de semana romántico. En menos de 3 horas, lo que era una dolorosa sospecha se transformó en un dossier. Un archivo impecable, organizado cronológicamente, con pruebas irrefutables, no solo de adulterio, sino de desvío de patrimonio conyugal. Era un caso de tribunal listo, servido en una bandeja digital. Tenía en sus manos el arma, la munición y el mapa para la aniquilación controlada de Ricardo Meneses. Mientras el sol comenzaba a dar las primeras señales en el horizonte de São Paulo, Laura cerró el portátil de él. Se recostó en la silla y, por primera vez desde que lo vio en el aeropuerto, se permitió un único y profundo suspiro. No era un suspiro de tristeza. Era un suspiro de quien acaba de trazar el plan de batalla perfecto. La guerra aún no había comenzado, pero ella ya sabía que la ganaría. El viernes amaneció gris y húmedo, un espejo perfecto del estado de ánimo que debería consumir a Laura, pero que, paradójicamente, no la encontraba. Después de una noche en vela, movida a café y a una adrenalina fría,
Ella no sentía el peso del cansancio. Se sentía energizada, como un depredador que finalmente localiza a su presa después de una larga espera. El dossier, la Operación Libertad, estaba seguro en su disco duro externo, una bomba de tiempo digital esperando el momento exacto para la detonación. Ella se dio una ducha larga, eligió un traje de sastre azul marino, una pieza que exhalaba poder y control, y se recogió el pelo en un moño impecable. La mujer en el espejo no era una víctima, era una general a punto de entrar en guerra. Y toda general sabe que la primera batalla se gana eligiendo a los aliados correctos. El nombre de Elena Prado no solo era conocido en el ámbito jurídico de São Paulo, era una leyenda. Una abogada de familia que había transformado el derecho en un arte de guerra estratégico. Famosa por su discreción, su mente afilada como un bisturí y una tasa de éxito que intimidaba a los adversarios incluso antes de sentarse a la mesa de negociación. Elena no trataba con divorcios. Ella orquestaba soluciones matrimoniales con la precisión de una maestra dirigiendo una sinfonía compleja. Conseguir una consulta de emergencia con ella era casi imposible. Pero Laura, en su carrera, había aprendido que la palabra imposible era solo una cuestión de encontrar el enfoque correcto. Una llamada a un antiguo cliente, un juez retirado, para quien su consultoría había hecho un trabajo de reposicionamiento de imagen. Y una vacante, milagrosamente, se abrió en la agenda de Helena para las 10 de la mañana. El despacho de la doctora Prado en la avenida Faria Lima no era ostentoso. Por el contrario, su elegancia residía en la sobriedad. Muebles de madera oscura, sillones de cuero, obras de arte contemporáneo puntuales y un silencio que parecía absorber todo el caos de la ciudad exterior. Elena Prado, en persona, era la personificación de su despacho. Una mujer de unos 50 años, con el pelo canoso cortado en un chanel asimétrico y ojos de un azul tan claro que parecían capaces de ver a través de cualquier fachada. No sonrió cuando Laura entró, solo señaló la silla frente a ella con un gesto de la mano y dijo, con una voz tranquila y sin inflexiones, «Siéntese, señora Meneses. El juez dijo que era urgente». Laura no perdió tiempo con preámbulos. No había espacio para la vacilación o el sentimentalismo. Abrió su portátil, conectó el disco duro externo y proyectó el contenido de la carpeta Operación Libertad en la gran pantalla que había en la pared de la sala. «La urgencia, doctora Prado, está documentada aquí», dijo ella, la voz firme. Elena se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en la pantalla. No dijo una palabra, mientras Laura, de forma sucinta y objetiva, narraba los hechos. El flagrante en el aeropuerto, la contraseña predecible, el descubrimiento de la doble vida, la financiación de la amante con el patrimonio de la pareja. Elena absorbía cada información, cada imagen, cada hoja de cálculo, con una concentración absoluta. Hacía clic en los archivos, ampliaba las imágenes, leía las conversaciones, los ojos moviéndose rápidamente, procesando datos como un superordenador. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar. Cuando Laura terminó, Elena se recostó en su silla de cuero, que crujió suavemente. Permaneció en silencio durante casi un minuto, los dedos tamborileando ligeramente sobre la mesa de caoba. Sus ojos azules, antes analíticos, ahora parecían evaluar a Laura, midiendo su resiliencia, su determinación. Finalmente habló, y su voz, aunque tranquila, llevaba el peso de cientos de batallas ganadas. «Señora Meneses,
En 25 años de práctica, he visto muchos casos de infidelidad, muchos maridos estúpidos, pero su marido no es solo estúpido, es arrogante, y la arrogancia es el error más caro que se puede cometer en un divorcio. Hizo una pausa, los ojos fijos en los de Laura. La documentación es impecable. Tenemos aquí un caso ganado. La cuestión no es si vamos a vencer, sino cómo. Y esto me lleva a la pregunta más importante que le haré hoy. Se inclinó de nuevo. La intensidad en su mirada se profundizó. ¿Quiere venganza o quiere vencer? La pregunta flotó en el aire, directa, cortante. Venganza era el calor, la explosión, la satisfacción inmediata de ver al otro sufrir. Vencer era el frío, la estrategia, la construcción de un futuro sólido sobre las ruinas del pasado. Para la mayoría, serían caminos distintos, pero Laura no era la mayoría. La estratega, dentro de ella, veía la venganza no como un fin, sino como una herramienta, una pieza en el tablero. «Quiero los dos», respondió Laura, sin un ápice de vacilación, la voz sonando más convencida que nunca. «Quiero vencer de una forma tan completa, tan abrumadora, que la victoria en sí sea la mayor venganza de todas». Un brillo de admiración, o tal vez de reconocimiento, pasó por los ojos de Elena Prado. Ella se permitió lentamente una sonrisa casi depredadora, formándose en sus labios. Por primera vez. «Me gusta usted, señora Meneses. Me gusta su claridad». Se giró hacia la pantalla, señalando un intercambio de mensajes entre Ricardo y un amigo que Laura había destacado. En él, Ricardo hablaba con entusiasmo sobre una inminente promoción en la empresa, la posición de gerente financiero, que lo colocaría en un nuevo nivel de poder y salario. «Él va a recibir esa promoción, ¿verdad?», preguntó Elena retóricamente. «Él está en la cima del mundo. Conquistó la carrera. Tiene a la esposa trofeo en casa y a la jovencita excitante como válvula de escape. Se siente invencible». Elena se levantó y comenzó a caminar por la sala, con las manos a la espalda, como un general planeando un ataque. «Si presentamos la demanda ahora, lo tomamos por sorpresa. Sí, pero él está en un momento de euforia. Va a luchar, va a sentirse agraviado, va a contratar al mejor abogado que el dinero pueda comprar. Será una pelea sangrienta, y aunque la victoria sea nuestra, será desgastante». Se detuvo frente a la ventana, mirando el mar de rascacielos. «Pero, ¿y si esperamos?». Se giró hacia Laura, los ojos brillando con una inteligencia peligrosa. «Dejemos que él crea que está en la cima. Dejemos que reciba la promoción. Dejemos que celebre, que se sienta el rey del mundo, el amo del universo. Dejemos que suba lo más alto que pueda en su pedestal de mentiras». La pausa que hizo fue dramática, cargada de anticipación. «Y entonces, cuando esté allá arriba, en el pico de su gloria, mirando a todos desde arriba, tiramos de la alfombra. La caída no será solo financiera, será moral, pública. La humillación será exponencialmente mayor». La estrategia era cruel y era perfecta. Era exactamente lo que la voz fría dentro de Laura deseaba. No solo castigar a Ricardo, sino deconstruirlo. Hacer que perdiera no solo el dinero y la esposa, sino el propio sentido de identidad que había construido sobre una base de engaños. Juntas, las dos mujeres se inclinaron sobre el plan. Laura mantendría la fachada de esposa leal y dedicada. Lo apoyaría. Lo alentaría. Sería la pareja perfecta durante las semanas que precederían a la promoción. El teatro de la vida perfecta continuaría, pero ahora con un nuevo guión escrito por ellas. El día de la promoción sería el clímax del ascenso de Ricardo. Y pocos días después,
En el apogeo de su celebración, el oficial de justicia llamaría a su puerta. La petición de divorcio contencioso no sería solo un documento legal, sería un manifiesto, acompañado del dossier completo, detallando cada mentira, cada centavo desviado. Sería la cuenta de su traición, presentada en el momento en que menos lo esperaba, de la forma más humillante posible. Al salir del despacho de Elena Prado, Laura ya no se sentía como una general. Se sentía como la propia personificación de la justicia. Una justicia paciente, meticulosa y, sobre todo, implacable. Las semanas que siguieron fueron la performance más exquisita de la vida de Laura. Ella, que vivía de crear narrativas y construir imágenes para grandes corporaciones, volcó todo su talento hacia el escenario de su propia casa. Se transformó en la actriz principal de una obra cuyo guión solo ella y su abogada conocían. Cada día era un acto cuidadosamente ensayado. Se despertaba, sonreía, preparaba el café de la manera que a Ricardo le gustaba, con la espuma de leche en la medida exacta. Preguntaba sobre su trabajo con un interés que parecía genuino, escuchándolo hablar sobre proyecciones financieras y reuniones de directorio, mientras su mente catalogaba cada palabra como combustible para la hoguera que estaba por venir. Ella cocinaba sus platos favoritos, platos que no hacía desde hacía años, alegando una súbita ola de inspiración doméstica. El apartamento, que antes había parecido un escenario falso, ahora era su palco, y ella se movía por él con la gracia y la confianza de una veterana. Ricardo, a su vez, era el público perfecto, completamente absorto en sí mismo. La inminencia de la promoción lo había dejado en un estado de euforia egocéntrica. Él veía la atención renovada de Laura no como una performance, sino como una consecuencia natural de su propio éxito. En su mente arrogante, era obvio que la esposa estaría más dedicada. Después de todo, estaba a punto de convertirse en un hombre aún más importante. Él no percibió el brillo gélido detrás de su sonrisa, la precisión calculada en sus gestos de cariño, la forma en que sus ojos lo seguían. No con amor, sino con la fría evaluación de un científico observando un espécimen. Estaba tan encantado con su propia imagen reflejada en los ojos de ella que no notó que el reflejo era un espejismo. Él contaba sobre su día, y ella lo asentía, la mente trabajando en segundo plano, cruzando información, imaginando la expresión en su rostro cuando la verdad saliera a la luz. Él la abrazaba por la noche, un gesto mecánico y culpable, y ella lo correspondía, el cuerpo rígido bajo su tacto, contando los segundos para que él se durmiera y ella pudiera respirar el aire puro de su venganza solitaria. El día de la confirmación llegó un martes lluvioso. Ricardo llamó a media tarde, la voz exultante, casi infantil. ¡Lo conseguí, Lau! ¡Es oficial! ¡Soy el nuevo gerente financiero! Laura, al otro lado de la línea, en su despacho, cerró los ojos y moduló la voz para que sonara embargada de felicidad. Mi amor, qué noticia tan maravillosa. Lo sabía. Siempre lo supe. Te lo mereces más que nadie. La náusea era casi física, pero ella la transformó en palabras de celebración. Llegó a casa esa noche como un conquistador, regresando de la guerra. Traía en sus brazos un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de ella, una información que él parecía haber rescatado de algún archivo muerto de su memoria, y una botella del champán más caro que encontró. Su rostro brillaba, una mezcla de triunfo y alivio. La levantó en brazos, girándola por el salón, una imitación patética e inconsciente de la escena que ella había presenciado en el aeropuerto.
Este es solo el comienzo, amor, dijo él, mientras el corcho del champán volaba, golpeando el techo con un chasquido seco. Llenó 2 copas, el líquido dorado burbujeando furiosamente. Vamos a tener la vida que siempre quisimos, viajes, la casa de la playa de nuestros sueños, todo. Él levantó la copa para un brindis, los ojos fijos en los de ella, buscando validación, admiración. Laura levantó su propia copa, el cristal frío en sus dedos. Lo miró profundamente a los ojos. La sonrisa en sus labios era una obra maestra de engaño. Ella tocó su copa con la de él, el tintineo del cristal sonando como una sentencia. Sí, respondió ella, la voz suave como la seda, la vida que siempre quisimos. En ese momento, para él, la frase era una promesa de un futuro compartido. Para ella, era la confirmación de su inminente y solitaria libertad. El plan, trazado con la precisión quirúrgica de Elena Prado, preveía un intervalo de 5 días entre la celebración y la ejecución. 5 días para que la alegría de Ricardo se asentara, se volviera sólida, real en su mente. 5 días para que él se sintiera completamente seguro en la cima de su montaña de mentiras. Laura sugirió una cena especial para el sábado, solo para nosotros 2, para celebrar de verdad tu logro. A él le encantó la idea. Pasó los días siguientes flotando, haciendo planes en voz alta, hablando sobre el coche nuevo que podrían comprar, sobre la bonificación que recibiría al final del año. Y Laura alimentaba su fantasía, asintiendo, sonriendo, siendo la esposa orgullosa y cómplice. Cada sonrisa de ella era un clavo más en el ataúd de la vida que él conocía. El sábado llegó. Laura preparó un risotto de camarones, el plato que había hecho en su primera cita. Abrió una botella de un vino caro que guardaban para una ocasión especial. Encendió velas. Creó la atmósfera perfecta de intimidad y celebración. Cenaron, rieron. Ricardo contó chistes, habló sobre los nuevos subordinados, sobre la oficina más grande que tendría. Estaba relajado, feliz, completamente desarmado. Eran casi las 9 de la noche. Estaban en el postre. Un tiramisú que ella misma había hecho cuando sonó el timbre. El sonido cortó el aire, agudo e inesperado. Ricardo frunció el ceño. ¿Estás esperando a alguien? Laura negó con la cabeza. La expresión de confusión en su rostro era digna de un Oscar. Qué extraño. Seguro es algún vecino que necesita algo. Ricardo se levantó, todavía con la servilleta de lino en el regazo, y caminó hacia la puerta, con una sonrisa relajada aún en sus labios. Laura permaneció sentada a la mesa, pero su cuerpo estaba tenso, cada músculo preparado para lo que vendría a continuación. Oyó el sonido de la puerta abriéndose. Oyó la voz de Ricardo. «Sí». Y entonces, otra voz, masculina, formal, pronunciando las palabras que resonarían en su mente para siempre. «Señor Ricardo Meneses ha sido citado». El silencio que siguió fue pesado, absoluto. Laura se levantó lentamente y caminó hasta la entrada del salón, deteniéndose a una distancia segura desde donde podía ver la escena perfectamente. Ricardo estaba parado en la puerta, congelado, mirando a un hombre de traje oscuro que le extendía un sobre pardo, grande y grueso. La mano de Ricardo tembló al tomarlo. El hombre se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. Ricardo cerró la puerta despacio, como si estuviera en trance. La sonrisa había desaparecido de su rostro, reemplazada por una máscara de pura y total perplejidad. Se giró hacia Laura, el sobre en su mano, como si fuera un artefacto alienígena.
«Laura, ¿qué es esto?», preguntó, la voz un susurro confuso. Laura lo encaró. La máscara de esposa amorosa finalmente se desvaneció, revelando el rostro frío e impasible que había estado escondido durante semanas. Ella cruzó los brazos, el cuerpo una estatua de hielo y determinación. «Es el resumen de tu nueva vida, Ricardo», dijo ella, la voz desprovista de cualquier emoción. «Ábrelo, léelo, espero que haya valido la pena». Sus manos, aún temblorosas, rasgaron el sobre torpemente. Sacó el fajo de papeles. La primera página era la petición de divorcio contencioso, con el nombre de Elena Prado destacado en el encabezado. Sus ojos se abrieron de par en par. Hojeó las páginas siguientes y su rostro comenzó a perder color, pasando de blanco a un tono verdoso de shock. Allí estaban las fotos de él con Isabela en el aeropuerto, las capturas de pantalla de las conversaciones, las reservas de hotel, la hoja de gastos y los extractos de la tarjeta de crédito con las compras de lujo. Cada pieza del dossier estaba allí, impresa en papel oficial, anexada a un proceso judicial que pedía no solo el divorcio, sino la restitución de cada centavo gastado en el mantenimiento de su doble vida. El mundo de Ricardo, tan sólido y triunfante 5 minutos antes, se estaba desintegrando en sus manos. Él levantó la mirada del papel, los ojos llenos de pánico e incredulidad, y se enfocó en Laura, como si la viera por primera vez. Y en el rostro de ella no encontró dolor, ni rabia, ni tristeza. Encontró solo el vacío tranquilo y aterrorizante de un veredicto final. El sonido de los papeles cayendo al suelo de madera fue el único ruido que rompió el silencio sepulcral del apartamento. Ricardo miraba las hojas esparcidas a sus pies, pruebas de su traición, ahora materializadas y oficiales, como si fueran las cenizas de su vida. El shock inicial, ese momento de parálisis en el que el cerebro se niega a procesar la realidad, dio paso a una ola de pánico que lo hizo tambalearse. Levantó la mirada hacia Laura y por primera vez en mucho tiempo realmente la vio. No la esposa cómoda, el paisaje familiar de su rutina, sino una extraña. Una mujer con ojos de hielo y una postura inquebrantable que él nunca supo que existía. La percepción de que la mujer, que él subestimó durante años, era la arquitecta de su ruina inminente, lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. «Laura, por favor, podemos hablar», balbuceó, la voz fallándole, las palabras atropellándose. Dio un paso en su dirección, la mano extendida en un gesto de súplica. Laura no se movió. «No hay nada que hablar, Ricardo. Todo lo que necesitaba ser dicho está en esos papeles. Lo sé todo. Lo del aeropuerto, lo de Isabela, los viajes, el dinero. Lo sé desde hace semanas». La confesión de ella lo golpeó como un segundo puñetazo. Semanas. Eso significaba que cada sonrisa, cada cena, cada palabra de aliento durante la carrera por la promoción, todo había sido una farsa. No solo había sido descubierto, había sido cazado. Jugaron con él como un gato juega con un ratón antes del golpe final. La humillación ardió en su rostro, más caliente y más dolorosa que cualquier otra emoción. El shock se transformó en desesperación. Cayó de rodillas, una escena patética y teatral. Las lágrimas finalmente brotando en sus ojos. Fue un error, Laura. Una locura. Me perdí. No sé qué me pasó. Me enamoré, pero es a ti a quien amo. No quiero perder nuestro matrimonio, nuestra vida. Sus palabras, que tal vez un día podrían haber evocado alguna compasión, ahora sonaban huecas, insultantes. Laura lo observó desde arriba,
el hombre que un día amó, ahora reducido a un cliché rastrero. Tú no te enamoraste, Ricardo. Te aburriste y decidiste invertir nuestro dinero, nuestro futuro, en un pasatiempo caro. No tienes miedo de perder nuestro matrimonio. Tienes miedo de perder la comodidad, el estatus, la vida fácil que yo ayudé a construir y a administrar. Pero ya es demasiado tarde para tener miedo. Ya perdiste. Con una frialdad que la sorprendió, se dio la vuelta y se fue al dormitorio, cerrando la puerta con llave, dejándolo solo con los destrozos de su vida esparcidos por el suelo del salón. Los días siguientes fueron un borrón de desesperación para Ricardo. Intentó de todo. Llamó incesantemente, envió docenas de mensajes implorando perdón. Apareció en la oficina de ella, solo para ser detenido por seguridad. Buscó a los amigos en común, intentando usarlos como mediadores. Pero la historia, filtrada de forma calculada y anónima, ya comenzaba a esparcirse y nadie quería involucrarse en lo que claramente era un campo minado. Mientras él se debatía, el mecanismo legal, activado por Elena Prado, se movía con la velocidad y la eficiencia de una máquina de guerra. La petición, robustecida por el dossier impecable, no dejaba margen para la impugnación. Elena no pidió solo la división de bienes. Invocó la cláusula de disipación de activos matrimoniales, exigiendo no el 50%, sino el 60% del patrimonio total a favor de Laura, además del reembolso integral, con intereses y corrección monetaria, de cada centavo que Ricardo había desviado para la amante. Los billetes, los regalos, las mensualidades de la universidad, el alquiler. Todo estaba allí, comprobado, sumado, irrefutable. El abogado de Ricardo, un hombre caro y arrogante, que él contrató en pánico, leyó la petición y el dossier, y su semblante se transformó. Miró a su cliente y dijo, sin rodeos: usted no tiene la menor oportunidad. Su esposa y su abogada han construido una fortaleza. Si usted lucha, esto irá a juicio y cada uno de esos documentos se hará público. Su carrera, su reputación, todo será destruido. Lo mejor que podemos hacer es negociar los términos de su rendición. La palabra rendición selló el destino de Ricardo. No habría batalla, solo la firma de su derrota. El juez, ante la claridad de las pruebas y la falta de impugnación, aceptó los términos propuestos por Elena casi íntegramente. En una audiencia rápida y brutal, el matrimonio fue disuelto. Laura se quedó con el apartamento en Jardins, el coche principal, y una porción mayor de los ahorros e inversiones. Ricardo, por su parte, vio su patrimonio ser diezmado. La caída no fue solo financiera. Los rumores sobre el escándalo, la corrupción doméstica, como algunos maliciosamente apodaron, se filtraron dentro de la multinacional. Su reciente promoción, que debería haber sido su gran triunfo, se convirtió en una fuente de vergüenza para la dirección. Nadie lo acusó formalmente de nada, pero el prestigio que él tanto valoraba se evaporó. Los pasillos se silenciaban cuando él pasaba. Las invitaciones a almuerzos y reuniones informales cesaron. Se convirtió en un paria en su propio reino. Sin casa y con la cuenta bancaria sangrando, Ricardo no tuvo otra opción que buscar el único puerto que le quedaba: Isabela. Empacó sus cosas en cajas y se mudó al pequeño apartamento en Sorocaba, ese que él mismo pagaba, para comenzar su nueva vida. Al principio, Isabela lo recibió como un héroe trágico. La novedad de tenerlo a tiempo completo, el drama de la situación, todo parecía excitante.
Ella abandonó la universidad poco tiempo después, declarando que quería dedicarse a él y a la vida que construirían juntos. Pero la fantasía no sobrevivió al shock de la realidad. Ricardo, ahora despojado de su poder y de gran parte de su riqueza, era un hombre amargado, ansioso y obsesionado con lo que había perdido. La convivencia, antes marcada por fines de semana románticos y regalos caros, se convirtió en un ejercicio diario de frustración. La niña que antes veía en él un proveedor de lujos y aventuras, ahora se veía atrapada con un hombre mayor, malhumorado y preocupado por el dinero. Ella quería fiestas, viajes, la atención constante que recibía cuando era un secreto excitante. Ricardo, por otro lado, quería paz. Quería el silencio confortable de su antigua casa, la rutina predecible, la estabilidad que él mismo había implosionado. Pero la paz que destruyó en su matrimonio, la paz que sacrificó en el altar de una aventura egoísta, era un fantasma que nunca más volvería para asaltarlo con su ausencia. La nueva vida que tanto había deseado se reveló un castigo mucho más cruel de lo que él jamás podría haber imaginado. Mientras el mundo de Ricardo se contraía en un ciclo de recriminaciones y arrepentimientos, el de Laura se expandía a una velocidad vertiginosa. La disolución del matrimonio no fue un fin, sino una ignición. La energía que ella antes dedicaba a mantener una vida en pareja, a administrar una casa y a preocuparse por un compañero que no la merecía, fue redirigida con fuerza total hacia sí misma y hacia su carrera. El apartamento en Jardins, antes un mausoleo de recuerdos agridulces, fue el primero en sentir la transformación. Paredes fueron derribadas, no solo las de yeso, sino las simbólicas. El despacho que compartían fue anexado al salón, creando un espacio de trabajo amplio, moderno e inspirador, con una vista panorámica de la ciudad que ahora parecía pertenecer solo a ella. Los colores sobrios dieron lugar a tonos de verde musgo, terracota y azul petróleo. Cada objeto, cada mueble, fue elegido por ella, para ella. La casa dejó de ser un nido para convertirse en una base de operaciones, el cuartel general de una mujer que redescubría su propia fuerza. Esa renovación externa era solo un reflejo de la revolución interna. Laura se sumergió en el trabajo, con una pasión y un foco que rozaban la obsesión. La Operación Libertad, como ella llamaba a su divorcio, le había enseñado una lección valiosa sobre estrategia, riesgo y la importancia de una ejecución impecable. Aplicó esa misma mentalidad implacable a sus negocios. Su consultoría Meneses Marketing fue rebautizada como Aura Estrategia Creativa. Aura Estrategia Creativa. El apellido Meneses fue lo primero en ser descartado, un vestigio de una vida que ya no le pertenecía. Con un nuevo nombre y una nueva energía, buscó clientes más osados, proyectos más desafiantes. Su reputación, ya sólida, fue amplificada por el murmullo discreto que rodeó su divorcio en los círculos de élite. No era vista como una víctima, sino como una jugadora poderosa que había ganado una batalla personal con una elegancia brutal. Esa aura de poder y control se convirtió en su mayor activo de marketing. En pocos meses, Aura Estrategia Creativa se convirtió en una de las consultorías más solicitadas de São Paulo. Laura apareció en la portada de una importante revista de negocios en un artículo titulado La arquitectura del éxito. Mujeres que están rediseñando el mercado. La foto de portada la mostraba en su nuevo despacho,
el horizonte de São Paulo al fondo, la mirada firme, una sonrisa sutil de quien conoce su propio valor. Comenzó a ser invitada a dar conferencias en grandes eventos corporativos, hablando sobre branding, gestión de crisis y la construcción de narrativas poderosas. En cada conferencia, sin nunca citar su drama personal, ella transmitía un mensaje de resiliencia y autosuficiencia que resonaba profundamente con el público. No estaba solo enseñando marketing, estaba enseñando poder. Su vida social, antes restringida a cenas de parejas y eventos corporativos al lado de Ricardo, floreció. Redescubrió viejas amistades, hizo nuevas conexiones y aprendió a disfrutar de su propia compañía, viajando sola los fines de semana, explorando restaurantes que siempre quiso conocer, viviendo sin la necesidad de la aprobación o la presencia de otra persona. Laura no solo renació, se esculpió a partir del mármol bruto de su dolor, en una versión de sí misma más fuerte, más auténtica e infinitamente más libre. Pasó un año desde la noche en que el timbre sonó y el mundo de Ricardo se derrumbó. Laura estaba en la cima. Su empresa había triplicado su tamaño y ahora lideraba un equipo de 10 personas. La vida era plena, desafiante y sobre todo, suya. Fue en un evento de lanzamiento de un conglomerado de tecnología, un evento que su propia agencia había ayudado a concebir, donde lo vio nuevamente. El encuentro fue tan banal que pareció guionizado por el azar. Ella estaba conversando con el CEO de la empresa anfitriona cuando sintió una mirada pesada sobre sí. Se giró discretamente y lo encontró. Ricardo. Estaba cerca del bar, solo, sosteniendo un vaso de whisky con una mano que parecía incierta. El tiempo no había sido amable con él. El aire de éxito y arrogancia había sido reemplazado por un aura de derrota. Parecía más viejo, los hombros encorvados, el traje un poco demasiado holgado, como si se hubiera encogido dentro de sí mismo. Había ojeras profundas bajo sus ojos, y su cabello, antes siempre impecable, estaba ralo y sin vida. Laura no sintió nada, ninguna punzada de venganza, ninguna satisfacción cruel. Solo la indiferencia fría que se siente al observar a un extraño. Volvió su atención a la conversación, pero sabía que el encuentro era inevitable. Minutos después, él se acercó, vacilante. «¿Laura?» Su voz era más baja, desprovista de la antigua autoconfianza. Ella se giró, ofreciéndole una sonrisa pulida, la misma sonrisa que le daría a cualquier conocido distante. «Ricardo, ¿cómo te va?» La pregunta ya era retórica. La respuesta estaba estampada en su rostro. Yo estoy bien», mintió. «Mal. Tú estás increíble. El evento es fantástico. Enhorabuena». «Gracias. Mi equipo hizo un excelente trabajo», respondió ella, sutilmente poniéndolo en su lugar. Él era un invitado. Ella era parte de la fuerza detrás del éxito. Un silencio incómodo se instaló. Él parecía luchar por encontrar palabras. «Supe que tú e Isabela ya no están juntos», dijo Laura, no como una pregunta, sino como una constatación. Era una información que le había llegado por terceros meses atrás. El rostro de él se contrajo en una mueca de dolor. «Ella se fue hace 6 meses. Dijo que yo me había convertido en un hombre triste y que ella no quería desperdiciar su juventud con mi crisis de mediana edad». La ironía era tan espesa que se podría cortar con un cuchillo. Él miró a Laura, los ojos húmedos de autocompasión. «Perdí todo, Laura. Todo. Pienso en ti todos los días. Pienso en lo que teníamos. En lo que tiré por nada. Fui un idiota, ciego y arrogante.
dio un paso más cerca, la voz bajando a un susurro desesperado. ¿No hay una oportunidad de hablar? ¿De empezar de nuevo? Laura lo observó, y por primera vez sintió un destello de algo que se asemejaba a la pena. No por él, sino por la patética figura en que se había convertido. Él todavía no entendía. Todavía creía que el problema era lo que había perdido, y no lo que él era. Ella mantuvo la sonrisa educada, pero sus ojos se volvieron duros como el diamante. «Ricardo», dijo ella, la voz tranquila, pero final. «Algunos errores no son solo errores, son elecciones. Y tus elecciones crearon una deuda demasiado grande para ser corregida». Ella no esperó una respuesta. Solo asintió levemente con la cabeza, un gesto de despedida definitivo, y se dio la vuelta, volviendo a su conversación. Dejándolo parado en medio del salón, un fantasma en una fiesta, que no era suya. Mientras se alejaba, el sonido de la música y las conversaciones envolviéndola nuevamente, un pensamiento claro y luminoso se formó en su mente. Él creía que estaba comenzando una nueva vida esa noche, en el aeropuerto, con un ramo de girasoles en las manos, pero solo estaba firmando el fin de la suya. Fue ella, Laura, parada en la sombra, presenciando la traición, quien tuvo su verdadera vida iniciada en ese exacto momento. Aquel no fue el fin de su historia, fue el prólogo, y el resto lo estaba escribiendo ahora, en sus propios términos, con una tinta que nadie más podría borrar. ¿Qué te pareció la historia? ¿Qué nota le darías de 0 a 10? Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir todas nuestras historias. Y no te olvides de ver más historias emocionantes haciendo clic justo aquí.